Buenas noches. Vamos a ver el día de hoy el tema de tumor de tiroides y paratiroides. Ya me conocen, yo soy Diego Martínez y me coordinó la clase el doctor Pablo Lezama. El contenido de esta clase se va a basar en la epidemiología, principalmente del cáncer de tiroides, embriología y anatomía de la glándula tiroides, la evaluación inicial que deben de llevar estos pacientes, tanto en la exploración física como en los principales estudios complementarios. Vamos a repasar las condiciones no neoplásicas y las condiciones neoplásicas que atacan a la glándula tiroides. Repasaremos la técnica de la tiroidectomía, así como sus complicaciones y el seguimiento que deben de llevar estos pacientes. Empezando por la epidemiología, las enfermedades de la tiroides son poco comunes en la población pediátrica y van a representar alrededor del 3% de los tumores malignos en pediatría y alrededor del 7% de todos los tumores de la cabeza y el cuello. Tienen una incidencia relativamente baja de 0.54 por cada 100.000 habitantes y el pico de incidencia en los niños va a ocurrir entre los 10 y los 18 años de edad con una relación mujer a hombre de 2:1. Es importante mencionar que la cirugía va a tener un gran papel en el manejo de varias de estas patologías que vamos a ver a continuación, entre las que se incluyen nódulos, adenoma, bocio, hipertiroidismo y obviamente el cáncer tiroideo. En esta imagen podemos observar cómo la tasa de incidencia es baja en los pacientes escolares y conforme avanza la edad, la tasa de incidencia va aumentando hasta alcanzar su pico máximo en la adolescencia. Y las mujeres entre entre 15 y 19 años tienen una tasa de hasta 5 por cada 100.000 habitantes. Igualmente, la incidencia ha aumentado en los últimos años y no nada más del 2000 para acá, sino desde 1950, desde los accidentes desde Hiroshima, los ataques de Hiroshima y Nagasaki y el accidente de la planta de Chernobyl, se observó que en aquellas personas que fueron expuestas a la radiación, la tasa de incidencia estaba aumentando bastante. En este mapa podemos observar la mortalidad que tiene el cáncer tiroideo y vemos la comparación entre los países del tercer mundo como el nuestro, comparado con aquellos llamados de primer mundo como México, como Estados Unidos, Canadá, Australia y países europeos en los de la tasa de mortalidad es baja, menor a 0.2 por cada 100.000 habitantes. Un poco de embriología de la glándula tiroides, esta empieza a formarse alrededor de los 24 días del embrión en desarrollo y es la primera y la glándula endocrina más grande en el embrión en desarrollo. La tiroides va a comenzar como un tejido endodérmico en el piso de la faringe y que en este punto se le va a llamar divertículo tiroideo. El divertículo tiroideo va a descender desde el piso de la faringe, va a pasar por delante del hueso hioides y va a mantener una conexión con la base de la lengua a la que se le conoce como el conducto tirogloso. Finalmente, la migración va a llevar a su punto anatómico normal, el que conocemos todo, alrededor de las 7 semanas de gestación, y es aquí donde el punto en el cual se oblitera el conducto tirogloso. Inicialmente, este divertículo va a ser hueco, pero conforme pasan las semanas de gestación, se torna a un parénquima sólido con sus lóbulos derecho e izquierdo, como los conocemos. Es importante mencionar que en ocasiones podemos encontrar tiroides ectópicas y la posición más común va a ser esta de la situación lingual hasta en el 90% de los casos. Si se presenta una tiroides lingual, usualmente es un único tejido tiroideo y en ocasiones puede ser confundido por otra patología como un quiste del conducto tirogloso. Este tejido tiroideo accesorio se puede encontrar en cualquier lugar del descenso normal de la glándula tiroides, pero usualmente estos remanentes son insuficientes en tamaño y por lo tanto también van a ser insuficientes en función. La fisiología de la glándula tiroides, la hormona estimulante de tiroides o la TSH, es el principal estímulo para que la hormona tiroidea produzca y libere las principales hormonas tiroideas T3 y T4 y es producida por la hipófisis anterior y su liberación está controlada a través de la hormona liberadora de tirotroponina, la cual se produce en el hipotálamo. La regulación de la secreción de hormonas tiroideas se lleva a cabo a través de un feedback negativo que es mediado principalmente por la T3 y por la T4. Ya conocemos todas las principales funciones tiroideas, participan en el crecimiento y el desarrollo normal del cerebro, participan en el metabolismo de los tejidos, aumentan el flujo sanguíneo y la frecuencia cardíaca, tienen un importante efecto en la motilidad intestinal, además de que estimulan la osteogénesis y la osteólisis. Y la función o la principal función de las glándulas paratiroides van a ser la regulación del metabolismo del calcio. En cuanto a la anatomía de la glándula tiroides, esta va a ser una glándula que se sitúa a nivel de las vértebras de C5 a T1
y va a estar anterior a la tráquea. Es una glándula endocrina de secreción interna y que pesa entre 20 y 30 gramos. Tiene dos lóbulos laterales, el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, los cuales se conectan por un istmo que se encuentra anterior a los anillos traqueales del segundo al cuarto. En aproximadamente un 50% de los pacientes se va a encontrar este lóbulo piramidal que se extiende superiormente desde el istmo y marca la vía migratoria embrionaria de la tiroides. Como vemos en la imagen de la derecha, la glándula tiroides tiene una cápsula de tejido conectivo y por fuera está envuelta en la fase cervical profunda que se encuentra marcada en azul, la cual se encuentra bien desarrollada por la parte de adelante y por la parte lateral y es fina y laxa por la parte posterior. También aquí en la parte posterior tiene un engrosamiento de esta fascia que fija la parte posterior de los lóbulos tiroideos al cartílago cricoides y que se le conoce como el ligamento de Berry, que va a tener importancia durante la resección quirúrgica. Mientras que las glándulas paratiroides se encuentran situadas en la cara posterior de la glándula tiroides y son un par de glándulas superiores e inferiores. Las glándulas paratiroides pueden encontrarse entre la cápsula de tejido conectivo y la fase cervical profunda, y las glándulas paratiroides también se pueden encontrar entre estas cápsulas o incluso en el interior del parénquima. En cuanto a la irrigación y el drenaje de las glándulas tiroides, bueno, es importante mencionar que después de la glándula suprarrenal, la glándula tiroides va a ser la que tiene mayor vascularización sanguínea por gramo de tejido, por lo tanto es bastante importante. Consta de dos arterias pares, las arterias tiroideas superiores y las arterias tiroideas inferiores. Además, en el 10% de la población se va a encontrar una arteria inconstante que se denomina arteria innominada. Las arterias tiroideas superiores se van a originar justo por encima de la bifurcación de la arteria carótida común y van a dar una rama anterior y una rama posterior. En ocasiones también dan ramas laterales a los polos superiores. Y de la rama posterior va a haber pequeñas ramas que dan irrigación a las glándulas paratiroideas superiores en su parte posterior. Por su parte, la arteria tiroidea inferior se origina del tronco tirocervical, va a ascender por detrás de la carótida común y de la vena yugular interna y va a tener una relación muy estrecha con el nervio laringio recurrente. Aquí puede pasar por delante de él, por atrás, o incluso el nervio pasar entre las ramas de la arteria tiroidea inferior. Y finalmente van a dar también ramas hacia la parte posterior que van a irrigar a las glándulas paratiroideas inferiores. La arteria tiroidea innominada, ya la mencionaba, es una arteria impar, inconstante y que su origen suele venir directamente del callado aórtico. En cuanto al drenaje venoso, este es a través de tres venas pares, las venas superiores, medias e inferiores. Las venas superiores y las venas medias van a drenar directamente a la vena yugular interna, mientras que las venas tiroideas inferiores, que son las más grandes, van a drenar directamente, van a drenar al tronco brachiocefálico. En cuanto al drenaje linfático, varios vasos se van a originar en los polos superiores y van a drenar hacia arriba, principalmente hacia el ganglio delfiano y hacia los ganglios digástricos. Mientras que el drenaje de la parte inferior y de los lóbulos medios de la glándula tiroides van a drenar principalmente hacia los ganglios pretraquiales y los ganglios brachiocefálicos. Mientras que los ganglios más superficiales que se encuentran en la glándula van a drenar hacia la porción lateral a lo largo de los vasos que se encuentran paralelos a la vena yugular interna. Y sobre la irrigación de las glándulas paratiroideas, ya lo mencionaba, las paratiroideas superiores vienen directamente de las tiroideas superiores y la irrigación de las paratiroideas inferiores de las arterias tiroideas inferiores. Es importante mencionar que en ocasiones la arteria tiroidea inferior proporciona la irrigación tanto para las inferiores como para las superiores. En cuanto a la inervación, la glándula tiroidea está inervada por el sistema simpático de los ganglios superior, medio e inferior de la cadena cervical. Sin embargo, es importante mencionar el nervio laringio recurrente, el cual no participa en la inervación de la glándula, pero tiene una estrecha relación y es importante durante la cirugía. El nervio laringio recurrente derecho va a descender y va a formar este bucle o asa alrededor del callado aórtico y posteriormente va a ascender a través del surco traqueoesofágico, pasa por detrás de la glándula tiroides para su llegada a la laringe. Igualmente, el nervio laringio recurrente izquierdo desciende, se cruza con el callado aórtico, forma este bucle o asa y asciende de la misma manera que el nervio laringio recurrente del lado derecho. Es importante su relación, ya lo mencionaba, con la arteria tiroidea inferior,
porque se pueden producir diversas variaciones en el trayecto del nervio y todas estas van a aumentar la probabilidad de lesión durante la cirugía. El nervio laríngeo recurrente va a ser más seguro si viaja en este surco traqueoesofágico y va a ser más vulnerable a lesión si se encuentra atravesando el parénquima tiroideo, aunque esto es relativamente raro. Aquí tenemos una imagen que nos muestra las variaciones del nervio laríngeo recurrente y su posición con las arterias tiroideas inferiores. En la imagen marcada con la letra A se observa el nervio pasando por delante de la arteria tiroidea inferior. En la imagen B pasa por detrás. En la imagen C pasa en medio las ramas de la arteria tiroidea inferior. En la imagen D se observa cómo da su rama directamente hacia la laringe. No tiene ninguna relación con la arteria tiroidea inferior. Y en la imagen E incluso forma un asa por debajo de la arteria tiroidea inferior para después ascender. Entonces, todas estas son variaciones, existen otras, pero estas son las más comunes que podemos encontrar y es necesario tenerlas en mente durante la tiroidectomía. Bien, una evaluación adecuada de un paciente con una potencial enfermedad tiroidea inicia con una historia clínica que debe ir enfocada en síntomas principalmente de hipo o de hipertiroidismo, así como una historia familiar de enfermedad tiroidea. Una adecuada exploración física del cuello es importante, localizando anatómicamente todas las estructuras con las que se relaciona. Esto debe de ir seguido de palpar la glándula para evaluar su tamaño, su consistencia, su simetría y si hay presencia o no de ganglios. A la inspección no debe ser visible en ninguna posición, no se debe de ver la glándula. A la palpación, el paciente debe estar con el cuello en hiperextensión y como vemos en el video desde la parte posterior, se debe localizar el istmo por debajo de la membrana cricotiroidea y mover los dedos en cada lóbulo tiroideo inspeccionando por endurecimiento o nódulos. Podemos apoyarnos, ahí vemos cómo le pide al paciente que trague para poder palpar mejor la glándula tiroidea, o también le podemos pedir que tome agua para poder palpar mejor la glándula. En ocasiones podemos incluso auscultar la glándula, ya que en pacientes con hipertiroidismo puede auscultarse un soplo. Y finalmente es importante examinar la región cervical lateral en búsqueda de ganglios linfáticos. Bien, dentro de la evaluación, los principales estudios complementarios que podemos utilizar de primera instancia es el ultrasonido. Puede ser utilizado para evaluar quistes, para evaluar nódulos y también es útil en el seguimiento de los pacientes. Además, el ultrasonido puede ser utilizado para la toma de biopsia para descartar diagnósticos malignos. Los principales datos sugestivos en el ultrasonido de malignidad es hipoecogenicidad, microcalcificaciones, márgenes irregulares e hipervascularidad a la aplicación de Doppler color. En esta imagen superior tenemos un ultrasonido de una glándula tiroidea normal con su lóbulo derecho, izquierdo y su istmo de un adecuado tamaño. Mientras que en esta imagen de la parte inferior es un ultrasonido con un nódulo, un lóbulo tiroideo aumentado en tamaño. Este nódulo se observa con bordes irregulares, tiene microcalcificaciones, es hipoecogénico, entonces es altamente sugestivo de malignidad. Aquí tengo varias imágenes por ultrasonido, en las cuales en las de la parte superior se identifican imágenes con riesgo bajo de malignidad, como son nódulos bien definidos, ovalados y de una consistencia que se denomina espongiforme, similar a una esponja. Mientras que en la parte inferior son imágenes de nódulos sugestivos de riesgo moderado y alto, como son aquellos nódulos con márgenes irregulares, hipoecoicos y que ya mencionaba que contienen usualmente microcalcificaciones. Por otra parte, el gamagrama ocasionalmente es útil, no siempre, para el diagnóstico de las patologías que vamos a ver más adelante, pero es de mayor importancia para aquellos pacientes en los que a lo mejor se les aplicó yodo radioactivo y que fueron suprimidos, porque así podemos identificar áreas hiperfuncionantes de la glándula tiroidea o remanentes. También puede ser utilizado para evaluar enfermedad recurrente, para evaluar enfermedad metastásica en caso de alguna enfermedad neoplásica. Aquí tenemos varias imágenes de una tiroides con gamagrama. Por ejemplo, esta es una tiroides normal con coaptación adecuada del radiofármaco, mientras que en la enfermedad de Graves se ve una aumentada radiocaptación de ese fármaco, usualmente yodo 131. En la tiroiditis de Hashimoto tenemos varios nódulos hipercaptantes. Aquí se muestra la imagen de un nódulo solitario, igualmente hipercaptante, y en el bocio multinodular una glándula también hipercaptante con muchos nódulos. El SPECT es una técnica nueva o relativamente nueva, la cual nos va a dar una vista tridimensional y que al ser combinada con una tomografía nos da una mayor sensibilidad,
un mayor detalle anatómico y es mucho mejor que respecto al gamograma simple. En esta imagen del lado izquierdo tenemos un scan con yodo 131 de una paciente que fue sometida a tiroidectomía total y en la que se detectaron dos focos de actividad. Una era consistente con un remanente tiroideo, mientras que el del lado derecho, que se observa aquí en la tomografía, era correspondiente a un nódulo con metástasis. En la imagen del lado derecho observamos cómo se muestra el gamograma de actividad ósea y pulmonar bilateral compatible con metástasis óseas y pulmonares bilaterales en la tomografía. Hablando de las condiciones no neoplásicas principales, vamos a hablar un poco del bocio, de la tiroiditis, hipotiroidismo e hipertiroidismo. El bocio es el crecimiento de la glándula tiroides, el cual puede ser difuso, puede ser nodular, y los pacientes pueden presentarse de forma eutiroidea, hipotiroidea o hipertiroidea. La causa más común de bocio a nivel mundial va a ser la deficiencia de yodo, y una vez detectado el bocio es importante que hagamos una evaluación diagnóstica completa, la cual va a ir encaminada en identificar la causa y valorar la función tiroidea para determinar el manejo más adecuado para nuestro paciente. El ultrasonido es el método más preciso para determinar tanto el volumen como el tamaño de la glándula y rara vez la cirugía va a estar indicada en estos pacientes. ¿En cuáles pacientes con bocio sí va a estar indicada la cirugía? En aquellos en los que hay compresión significativa de la vía aérea o que existen nódulos sugestivos de malignidad. Aquí presentamos el ultrasonido de una paciente con un bocio multinodular y que demuestra crecimiento de ambos lóbulos tiroideos y del istmo. Tiene múltiples nódulos, como podemos observar aquí, los cuales se observan hiperecoicos y a la aplicación de Doppler una aumentada vascularidad. La tiroiditis o la inflamación de la glándula tiroides tiene diversas etiologías, como puede ser autoinmune, viral, bacteriana o incluso un proceso infiltrativo. Y la causa más común de tiroiditis en los niños es la tiroiditis de Hashimoto. La tiroiditis de Hashimoto, por su parte, es un proceso autoinmune en el que se producen anticuerpos contra antígenos tiroideos y resultan en un infiltrado linfocítico de la glándula. Está estrechamente relacionada con otras enfermedades o procesos autoinmunes, como puede ser la diabetes mellitus tipo 1, la enfermedad de Addison, lupus o incluso algunos otros síndromes como el síndrome de Down o el síndrome de Turner. Inicialmente el paciente se presenta de forma eutiroidea, pero conforme el paso del tiempo se torna hipotiroideo con los datos clásicos que ya conocemos, como intolerancia al frío, estreñimiento, aumento de peso y una piel seca. El manejo es expectante o médico hasta en el 30% de estos pacientes. Aquí observamos un ultrasonido de una adolescente femenina con clínica de hipotiroidismo y anticuerpos antitiroideos positivos y se demuestra un crecimiento difuso de toda la glándula tiroides con estas bandas fibrosas hiperecogénicas en forma lineal y a la vascularidad se encontraba normal a la aplicación de Doppler. La tiroiditis supurativa es generalmente de origen bacteriano, se presenta como nódulos duros con dolor, inflamación y fiebre, y está ampliamente relacionada con los remanentes branquiales del tercer arco faríngeo. El dolor va a aumentar conforme incrementa la inflamación y se acentúa al pedirle al paciente que trague. La piel se va a encontrar con edema, con eritema, y da lugar a un absceso que incluso puede presentar una ruptura espontánea como la que vemos aquí. El diagnóstico puede ser a través de ultrasonido o con biopsia, y el tratamiento es a base de antibióticos principalmente. Rara vez se va a requerir que el paciente lo pasemos a un drenaje quirúrgico o incluso hasta una lobectomía. Esto es bastante raro. En la imagen de aquí de la parte inferior observamos un nódulo tiroideo infectado, se observa una cápsula fibrosa y un contenido completamente heterogéneo e hipoecoico. La causa primaria de hipotiroidismo es un desarrollo normal de la glándula tiroides o un problema del eje hipotálamo hipófisis tiroides. También tiene algunas otras causas como una disgenesia, defectos en la síntesis de las hormonas tiroideas o la transferencia de anticuerpos maternos. Pero en la población pediátrica el 90% de los casos va a ser de origen congénito y tiene una incidencia de 1 por cada 2.000 recién nacidos vivos. El hipotiroidismo rara vez va a requerir un tratamiento quirúrgico. Mientras que la enfermedad de Graves es por mucho la causa más común de hipertiroidismo en los niños, tiene una incidencia baja del 0.02% y aproximadamente es unas 5 veces más común en mujeres que en hombres. Los pacientes se suelen presentar con bocio, con síntomas de hipertiroidismo ya conocidos como taquicardia, pérdida de peso. Ocasionalmente también pueden tener depósitos de fibroblastos ocasionando el exoftalmos como vemos en la fotografía o en la piel ocasionando mixedema. En esta gráfica de la parte inferior observamos cómo
La relación hombre-mujer es mayor hacia las mujeres hasta 5:1 y es principalmente una patología que afecta a mujeres adolescentes. La primera línea de tratamiento para estas pacientes con enfermedad de Graves es con metimazol o con propiltiuracil o medicamentos. Pero los síntomas suelen ocurrir dentro del primer mes. El yodo está reservado para aquellos pacientes que persisten con síntomas. Y también la cirugía es una opción importante para niños con enfermedad de Graves. Usualmente es para aquellos pacientes con un bocio muy grande, que son incapaces de tomar medicamentos antitiroideos, que no pueden tolerar por alguna razón el yodo radioactivo, o incluso si hay sospecha o duda de malignidad. En las condiciones neoplásicas más frecuentes que vamos a observar en los pacientes pediátricos está el nódulo tiroideo, el carcinoma tiroideo bien diferenciado y el carcinoma medular. El nódulo tiroideo son poco comunes en los niños, son más comunes en los adultos, tienen una incidencia entre el 1 y el 2%. Sin embargo, si encontramos un nódulo tiroideo en un niño, tiene una posibilidad de entre un 16 a un 27% de que el nódulo sea maligno. Esto es mucho mayor al 5% de posibilidad que se encuentra en la población adulta. El abordaje va a iniciar con la historia clínica, el examen físico y medición de hormonas tiroideas. Sin embargo, debido al alto porcentaje, es necesario descartar malignidad en todos los casos de nódulo tiroideo en los niños. La clínica de estos niños va a ser bastante ambigua, puede ser datos de hipertiroidismo, pero también tenemos casos asintomáticos, como este caso clínico que presentamos de una adolescente de 13 años que llegó a urgencias por alguna otra razón. Ella llegó por una ingesta de cuerpo extraño y en la radiografía se observó esta desviación de la columna de aire, que era compatible con un nódulo tiroideo que palpaban en ese momento, por lo que le hicieron un abordaje más completo, y en el ultrasonido obviamente ya se identificó un nódulo de apariencia infiltrativa con microcalcificaciones y flujo aumentado. Igualmente en la tomografía ya presentaba metástasis linfática, por lo tanto los pacientes pueden estar completamente asintomáticos y no siempre tener datos de hipertiroidismo. El ultrasonido puede ser útil para medir el tamaño del nódulo, nos puede servir también para determinar si es sólido o quístico, así como la presencia de los ganglios linfáticos. Existen ciertas características no solo de malignidad, también por ejemplo un nódulo quístico nos puede hablar de una baja sospecha de malignidad. Sin embargo, los indicadores de malignidad más fidedignos son un crecimiento invasivo en tejido circundante y la metástasis a los ganglios linfáticos. Los otros datos que he mencionado, como los nódulos sólidos, que tengan márgenes irregulares, microcalcificaciones y que sean hipogénicos, sí están asociados a un incremento en el riesgo de la malignidad, pero usualmente no pueden distinguir con certeza si un nódulo es benigno o si es maligno. Y el uso de la biopsia de aguja fina es el estándar de abordaje para un paciente con nódulo tiroideo. Tiene una sensibilidad hasta un 94% y una especificidad alta hasta el 81%. Si en nuestra biopsia es sospechosa de carcinoma, se recomienda una excisión quirúrgica, pero también podemos optar en aquellos nódulos pequeños, menores de 1 centímetro, por lobectomía, siempre y cuando la lesión sea pequeña, el paciente no tenga riesgo en la citología, sea unifocal, no tenga tampoco historia familiar de cáncer de tiroides, no tenga historia de radiación y sin patología linfática. Son raros a lo mejor estos pacientes, pero sí se puede optar por un abordaje con lobectomía en nódulos pequeños. Este es un flujograma que presentamos para aquellos pacientes en los que se detecta un nódulo por exploración física o por ultrasonido. Podemos realizarle a estos pacientes ya sea una biopsia o un gamagrama. Si optamos por realizar primero un gamagrama, y tiene un resultado hipercaptante, es un nódulo que pasa directamente a cirugía. Sin embargo, si el nódulo es hipocaptante, podemos llevarlo a biopsia. Y ya aquellos pacientes que decidimos tomarles biopsia, ya sea después de un gamagrama o de primera instancia, los principales resultados que podemos obtener en la patología es un nódulo benigno, una muestra inadecuada, un nódulo sospechoso o altamente sospechoso y un nódulo maligno. Si tenemos nódulos benignos, hay que repetir el ultrasonido a los 6 a los 12 meses. Y si el nódulo se mantiene de buen tamaño, el seguimiento puede ser anual. Sin embargo, si crece o hay hallazgos de malignidad, podemos optar por biopsiarlo o llevarlo directamente a cirugía. Si la muestra es inadecuada, hay que repetir la biopsia en 3 a 6 meses. Y si el nódulo es benigno, igualmente podemos optar por seguimiento anual, mientras que si el nódulo se detecta como anormal, hay que pasar a cirugía. Y en todos aquellos pacientes en los que la biopsia dé un resultado sospechoso o malignos, hay que llevarlos directamente a cirugía para descartar carcinoma papilar o folicular.
Bien, por lo tanto, la opción de tratamiento va a ser la resección quirúrgica de la glándula, ya sea con o sin disección linfática, dependiendo si existe o no evidencia clínica de enfermedad ganglionar. Y las opciones quirúrgicas que podemos optar es tiroidectomía subtotal y hemitiroidectomía. Un principal argumento para un abordaje conservador, que sería la hemitiroidectomía o la tiroidectomía subtotal, es que el pronóstico es bastante excelente en niños y adolescentes a pesar de que tengan un estadio avanzado al momento del diagnóstico y que incluso la presencia de patología linfática no ha demostrado con certeza interferir en la tasa de mortalidad de estos niños. En cuanto al carcinoma tiroideo bien diferenciado, este incluye el tumor papilar, el tumor folicular y representa aproximadamente el 1% de los tumores malignos en la edad prepubertal y el 7% de los tumores en los adolescentes. Es por mucho el cáncer endocrinológico más común en los adolescentes y ocurre unas 4 veces más en mujeres que en hombres, así como en raza blanca. El cáncer diferenciado de tiroides representa más del 90% de todos los tipos de cáncer tiroideo en la edad pediátrica, y dentro de los carcinomas diferenciados, el carcinoma papilar es por mucho el tipo más común. De todos los subtipos histológicos de cáncer de tiroides, el papilar representa un 70, un 80%, el folicular representa un 15 a un 20%, el medular un 5 al 10%, y el anaplásico es raro, menor del 1%. Y se ha demostrado nuevamente y en muchos estudios que la radiación tanto a la cabeza como al cuello es un factor de riesgo significativo para el desarrollo de carcinoma tiroideo bien diferenciado. Bien, el carcinoma papilar no solo es el tipo más común, sino que también es el que tiene una mejor sobrevivencia en los niños con hasta un 98% de sobrevida a 5 años, mientras que el carcinoma folicular es 6 veces menos común, pero también tiene una buena sobrevida de un 96%. Los niños usualmente van a tener tumores grandes, van a ser más propensos a tener metástasis, tanto a nódulos cervicales como a distancia. Tienen también una mayor tasa de recurrencia, tienen un comportamiento más agresivo a nivel local, pero también van a tener una mejor sobrevida comparada con los adultos. Y estos pacientes se pueden presentar como una masa tiroidea asintomática, tienen también linfadenopatía palpable, pueden presentar metástasis pulmonares y óseas incluso al momento del diagnóstico. Las metástasis linfáticas van a ser mucho más frecuentes en el carcinoma papilar y van a ser prácticamente nulas en el carcinoma folicular. Hasta un 50% de los pacientes ya puede presentar metástasis cervicales o mediastinales al momento del diagnóstico. Histológicamente, el carcinoma papilar va a consistir en células epiteliales que están organizadas en papilas como en esta fotografía y que se observan uniformes y bien diferenciadas. Los núcleos se van a observar de un aspecto claro o de vacío y tienen un infiltrado linfocítico importante. Y los cuerpos de Samoma, que son estos, que son estructuras con una calcificación concéntrica, se pueden encontrar hasta en el 40 al 60% de los pacientes con histología de cáncer papilar. Mientras que en el cáncer folicular, las células adenomatosas malignas van a formar folículos con anormalidades nucleares y tienen un citoplasma bastante eosinofílico como el que observamos en esta primera fotografía. Si hay presencia de invasión a la cápsula, como la que vemos aquí, o a los vasos o incluso al parénquima, esto es una característica histológica diagnóstica de un carcinoma folicular. El sistema de clasificación TNM es un sistema bastante bueno, es muy excelente, que sirve para describir la extensión de la enfermedad y determinar el enfoque que debemos de dar a nuestro paciente para llevar una adecuada evaluación y un adecuado manejo. En cuanto a la extensión del tumor, vamos a clasificar como T1 a aquellos tumores menores de 2 centímetros que están confinados a la glándula tiroides. Como T2, aquellos tumores que miden entre 2 y 4 centímetros confinados igualmente a la glándula tiroides. Y como T3, aquellos tumores mayores de 4 centímetros que están limitados a la glándula o tumores de cualquier tamaño con una extensión extratiroidea mínima. Vamos a clasificar como T4A aquellos tumores que se van a extender más allá de la cápsula y que van a invadir ya sea el tejido celular subcutáneo, la tráquea o el esófago o incluso el nervio laringeo recurrente, y como T4B a aquellos pacientes que tienen una invasión hacia la fascia prevertebral, que pueden también rodear la arteria carótida o incluso los vasos mediastinales.
Y en cuanto a la diseminación nodular que pueden presentar estos pacientes, los vamos a clasificar como N1A, aquellos pacientes que tienen metástasis ganglionares a los ganglios pretraquiales, paratraquiales o al ganglio delfiano. Y como N1B, aquellos pacientes que presentan metástasis a ganglios cervicales en regiones 1, 2, 3 o 4, y que además pueden presentar metástasis a ganglios retrofaringios o mediastinales superiores. Y como ya conocemos, la letra M de metástasis se va a reservar para aquellos pacientes efectivamente con metástasis a distancia. Bien, ¿para qué sirve la clasificación TNM? Al utilizarla, pues podemos categorizar así a los pacientes pediátricos en 3 grupos de riesgo. Y esto tiene como objetivo identificar a aquellos pacientes que tengan un alto riesgo de enfermedad cervical persistente. Y se clasifican en bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo alto. Los pacientes con bajo riesgo van a ser aquellos pacientes que tienen una enfermedad confinada a la tiroides, que no tienen metástasis nodular o apenas N1A. Aquellos con riesgo intermedio se clasifican en los pacientes que tienen extensión ganglionar o N1B, y los de riesgo alto son aquellos pacientes con tumores con enfermedad regional extensa y puede tener también invasión local o metástasis. Esta clasificación de tumor tiroideo no da un pronóstico de sobrevida de acuerdo al TNM. Bien, para el carcinoma tiroideo bien diferenciado, la terapia primaria es la resección quirúrgica de la glándula, ya sea con o sin disección de los ganglios linfáticos, si es que el paciente presenta evidencia clínica de enfermedad ganglionar. Y de la misma manera que el nódulo tiroideo, podemos optar por un abordaje conservador o un abordaje radical. El principal argumento para el abordaje conservador es que son pacientes que tienen un buen pronóstico, aún así tengan un cáncer bien diferenciado, y que no importa si incluso si tienen ya un estadio avanzado al momento del diagnóstico, el pronóstico suele ser excelente. Mientras que el abordaje radical se argumenta porque son pacientes que tienen un curso clínico muy agresivo, y este abordaje radical debe ir seguido de terapia con yodo radioactivo, y tiene como objetivo este yodo radioactivo el control tanto micro como macroscópico de la enfermedad. Por su parte, el carcinoma medular, que es un cáncer de tiroides que proviene de las células parafoliculares y que va a representar entre el 5 al 10% de los cánceres de tiroides, es un carcinoma usualmente presente en pacientes con neoplasia endocrina múltiple, y de hecho es la causa más común de muerte en estos pacientes. Suelen presentarse como nódulos con una alta incidencia de metástasis a ganglios cervicales. Por lo tanto, es importante que si tenemos un paciente con diagnóstico de carcinoma medular, definitivamente realizarle un ultrasonido o estudios de extensión. Y la histología se presenta como citoplasma con células con un patrón de crecimiento difuso y con células diferenciadas en toda su histología. El tratamiento para estos pacientes ya después de un diagnóstico de carcinoma medular va a consistir en la tiroidectomía total con disección linfática de todos los ganglios. Esto debe ser desde el hueso hioides hasta la horquilla external y hacia las caras laterales de la arteria carótida. Es la opción terapéutica más importante. Este abordaje radical es lo más importante debido a que no hay otra terapia para estos pacientes, y que aquellos pacientes además que tienen metástasis a ganglios linfáticos o a distancia van a tener una mayor tasa de recurrencia y una mayor tasa de mortalidad. Igualmente, los niños con diagnóstico de neoplasia endocrina múltiple también pueden requerir una tiroidectomía profiláctica debido a la presencia del gen RET, y que hasta en 80% de estos pacientes ya van a tener pequeños focos de carcinoma medular al momento del diagnóstico de neoplasia endocrina múltiple. Aquí podemos observar unas fotografías de un paciente con un abordaje radical, incluso hacia mediastino para la resección de metástasis pulmonares. Esas son pacientes de nosotros de ahí del hospital infantil. Hablando de condiciones que afectan a las glándulas hiperparatiroideas, también son poco comunes en los niños, tienen una incidencia de 2 a 5 por cada 100,000 habitantes. Se puede encontrar comúnmente un adenoma paratiroideo que puede ser identificado por ultrasonido o también por resonancia magnética. Como aquí en este ultrasonido encontramos un aumento de volumen de la glándula paratiroidea con un tejido tiroideo normal. Y la opción quirúrgica para estos pacientes va a consistir en la resección de las glándulas que se observan aumentadas en tamaño o en paratiroidectomía total. Y mucho más raro es el carcinoma paratiroideo, pero es importante mencionarlo. En estos pacientes el primer paso va a ser el control de la hipercalcemia debido al metabolismo del calcio en el que están las paratiroides afectadas, y esto va a seguir de una resección quirúrgica en bloque con hemitiroidectomía y con disección nodular linfática por el riesgo de metástasis.
Si hacemos una resección completa, la sobrevida a largo plazo va a ser de hasta el 90%. Sin embargo, aún así, estos pacientes presentan una alta tasa de recurrencia de hasta un 50%. Bien, vamos a describir entonces la técnica quirúrgica de la tiroidectomía. Es importante los puntos críticos que aquí vamos a presentar. Y en la tiroidectomía podemos optar por una lobectomía, lo cual puede ser realizada en caso de nódulos tiroideos que estén causando a lo mejor alguna sintomatología compresiva. Tiroidectomía subtotal para aquellos pacientes con a lo mejor bocio multinodular. En este caso hay que dejar un pequeño fragmento de la tiroides con su cápsula y con la idea de conservar las glándulas paratiroides. Y la tiroidectomía total se debe considerar para aquellos pacientes con diagnóstico de carcinoma y también como medida profiláctica en pacientes con neoplasia endocrina múltiple. También para aquellos pacientes con cáncer tiroideo es importante realizar linfadenectomía cervical, con el objetivo de remover todos los ganglios linfáticos adyacentes que ya mencionaba en diapositivas pasadas. Bien, la posición del paciente, el niño se debe colocar en posición supina con un rollo debajo de los hombros como el que vemos aquí. Este se realizó con una sábana, también se pueden poner rollos ya que están prefabricados y con la dona de anestesiología en la cabeza. Hay que extender bien el cuello para mejorar la accesibilidad y el elevar la cabeza nos va a reducir la presión venosa sobre la glándula. Aquí podemos ver cómo al adoptar esta posición tenemos una mejor visión del crecimiento de la glándula tiroides y la sepsia y la antisepsia debe ser amplia hasta la región de las tetillas y por la parte superior hasta la barbilla. Vamos a realizar una incisión horizontal que abarque entre los músculos esternocleidomastoideos y la incisión se debe realizar entre el tercio inferior y los 2 tercios superiores de la distancia que existe entre la barbilla y el manubrio del esternón, o 2 centímetros o 2 dedos por arriba del esternón. También podemos optar por una incisión de tipo LaHeig, la cual se puede utilizar para un acceso amplio al cuello lateral, pero esta está asociada a necrosis en esta zona. Igualmente la incisión en palo de hockey va a evitar esta trifurcación que hace la incisión tipo LaHeig y también provee una buena exposición para una disección adecuada del cuello. Es otra de las opciones. La longitud de la incisión va a depender mucho del tamaño de la glándula y vamos a realizar una disección a través del músculo platisma y crear colgajos hacia superior y hacia inferior. Podemos apoyarnos de pinzas Alice para detener el colgajo de piel y realizar la disección ya sea con electrocauterio, con bipolar en caso de sangrado o incluso la disección con el dedo. Una vez que estemos creando los colgajos, hay que retraerlos. Esto se puede hacer con puntos simples, con seda, como observamos en el video de la parte superior, y el colgajo debe elevarse hasta el nivel del cartílago tiroideo en la parte superior y hacia inferior, hacia la horquilla external. En ocasiones podemos también apoyarnos de un retractor de tipo Lone Star para una adecuada exposición de la glándula tiroides, como observamos en esta fotografía del lado derecho. El siguiente paso va a ser dividir longitudinalmente el plano muscular sobre la línea media. Es importante porque esta es una línea avascular. Podemos apoyarnos, por ejemplo, de un ángulo para dividir esto y posteriormente hacer la disección con electrocauterio. Y finalmente, con la ayuda de separadores, pueden ser separadores farabeos, vamos a terminar de dividir el plano muscular y exponer por completo la glándula tiroidea. Podemos apoyarnos también de un poco de disección para despegarla del plano muscular. El siguiente paso va a consistir en identificar el aporte vascular de la glándula. Vamos a retraer el lóbulo y realizar la disección lateral hacia la arteria carótida. Aquí pues podemos apoyar retrayendo la arteria y los músculos por el ayudante, ya puede ser con un separador Richardson en caso necesario. Y los pequeños vasos que aquí encontremos se pueden dividir con bipolar y vasos medianos como la vena tiroidea se liga y se corta entre suturas como observamos aquí. Para liberar el polo medio y el polo superior, en ocasiones puede ser necesario tener que dividir el músculo esternotiroideo o retraerlo hacia el lateral, y los vasos deben de ligarse con cuidado en esta parte y tratar de identificar la rama externa o la rama superior externa del nervio laringio para evitar lesionarlo en esta zona. Vamos a tomar la glándula con pinzas de tiroides o pinzas Babcock, retraerlas hacia medial y al mismo tiempo retracción lateral, como aquí vemos de los músculos y de la arteria carótida. Vamos ahora a identificar las ramas de la arteria tiroidea inferior y el nervio laringio recurrente.
Aquí es necesario que no manipulemos mucho y que el uso del electrocauterio lo disminuyamos al máximo, ya que podemos aumentar el riesgo de lesión del nervio laríngeo recurrente. El nervio lo vamos a poder identificar por su color blanquecino y porque su irrigación corre en su superficie. Es importante identificar las glándulas paratiroideas, tanto superiores como inferiores, e intentar preservarlas. Las glándulas paratiroideas superiores las podemos encontrar 2 centímetros craneales a la unión del nervio laríngeo recurrente con las arterias tiroideas, y las glándulas paratiroideas inferiores 1 centímetro anterior al nervio laríngeo recurrente. En caso de que disequemos por completo la glándula paratiroidea, esta puede ser implantada en espacios dentro del músculo esternocleidomastoideo. Posteriormente, el óvulo tiroideo puede separarse por completo de la tráquea con disección cortante y con bipolar. Y finalmente vamos a dividir el ligamento de Berry, que permite su disección de la fascia pretraquial al istmo. En caso de que optemos por una hemitiroidectomía, vamos a dividir la glándula tiroides aquí en el istmo y suturar la cápsula contralateral con sutura absorbible. Y en el caso de una hemitiroidectomía total, vamos a repetir estos pasos en el lóbulo contralateral. Finalmente, para el cierre vamos a aproximar los músculos infrayoideos del cuello. Es raro tener que utilizar drenajes en pacientes pediátricos, pero sí se ha llegado a utilizar. Y también podemos optar por utilizar Surgicel en el sitio quirúrgico. Antes de cerrar la incisión debemos revisar por la hemostasia para prevenir un hematoma que lleve a compresión del sitio quirúrgico, así como la viabilidad de las glándulas paratiroides y la integridad de los nervios laringeos. Vamos a cerrar el platisma con puntos simples y las capas subcuticulares con Vicryl 4.0 y la piel puede ser con monocril. Es importante que previo al procedimiento deban inspeccionarse las áreas ganglionares ya mencionadas de la tiroides, y cuando existen adenopatías al momento del diagnóstico hay que realizar tiroidectomía total más linfadenectomía del compartimento que se ve afectado. Los más comunes son los laterales a la vena yugular interna. Incluso la Asociación Americana de Tiroides ha establecido que para aquellos pacientes en quienes existe enfermedad ganglionar, evidentemente clínica, ya sea por clínica, por ultrasonido preoperatorio o al momento de la cirugía, resecar los ganglios para reducir el riesgo de recidiva y de mortalidad en estos pacientes. Bien, posterior a la cirugía hay que monitorizar los signos vitales, identificar de forma temprana edema de cuello o sangrado a través de la herida, medir niveles de calcio sérico y estar atentos de datos de hipocalcemia sintomática y en dado caso manejarlos. Las complicaciones más frecuentes que se han determinado en estos pacientes con tiroidectomía es disnea hasta en el 1% de los pacientes. Esto debido principalmente a hematomas, y si existe un hematoma, pues drenarlo en caso de que sea necesario. También se ha presentado hipocalcemia en el 1 al 3% de los pacientes, obviamente hipotiroidismo por restricción de la glándula, y cambios en la voz secundarios a lesión del nervio laríngeo recurrente, la cual puede ser temporal o permanente. Hay muchos estudios de diversos porcentajes, pero en promedio se dice en la literatura 1%. El seguimiento para los pacientes posterior a la resección quirúrgica va a ser con yodo radiactivo por lo menos por 4 semanas y seguimiento con gamagrama a los 6 meses. ¿Y qué vamos a hacer nosotros en la consulta? Hay que estar palpando la zona del cuello y la zona cervical lateral bilateral en búsqueda de ganglios. Podemos pedir tiroglobulina sérica, seguimiento con niveles tiroideos, utilizar también calcitonina como marcador de enfermedad recurrente en caso de cáncer medular, y solamente solicitar ultrasonido en caso necesario. Este es un artículo que fue publicado en la revista Thyroid y que se realizó por estos autores en Houston, Texas, en el Centro de Cáncer MD Anderson, en el cual ellos presentaron un caso de una adolescente con cáncer papilar de tiroides que era resistente a radioablación, y utilizaron un medicamento que se llama sorafenib. El sorafenib es un medicamento utilizado como terapia blanco, es un inhibidor de la tirosincinasa y que ha sido probado para manejo en adultos con carcinoma tiroideo agresivo, pero no ha sido probado en niños. Ellos presentan el caso de una femenina de 14 años con metástasis pulmonares progresivas, a pesar de que tenía altas dosis de radioterapia, de terapia con yodo radioactivo. Ellos iniciaron sorafenib 200 miligramos 2 veces al día y observaron que después de alrededor de 60 semanas hubo una mejoría dramática, como vemos aquí en la tomografía, de las metástasis pulmonares. E igualmente en esta gráfica se demuestra una mejoría en el número de anticuerpos contra tiroglobulina. Es un estudio que
únicamente presenta un caso clínico, obviamente faltan pues estudios mucho más amplios que incluyan más pacientes o a lo mejor aleatorizados, dobles ciegos, pero ellos concluyen que parece haber una eficacia del manejo con sorafenib en tumores tiroideos refractarios a manejo quirúrgico. E incluso ha habido otros estudios igualmente publicados en esta misma revista, igualmente en Houston por estos autores, en los cuales se utilizan otros medicamentos también inhibidores de la tirosincinasa, y ellos presentan la opción de terapia sistémica para aquellos pacientes con carcinoma papilar principalmente y que ha sido refractario al manejo quirúrgico y al manejo con yodo radioactivo. Es importante mencionar que tanto el sorafenib como el lenvatinib han sido aprobados por la FDA para tratar adultos con recurrencia local o con metástasis y por lo tanto parecen ser una opción benéfica para aquellos niños con carcinoma papilar refractario a manejo quirúrgico. Bien, ¿y qué hemos observado en el HIM? Bueno, nosotros hicimos un estudio observacional, retrospectivo y descriptivo que fue del 2004 al 2017. En este estudio se incluyeron 37 pacientes, el 73% eran mujeres, con una edad promedio de 12.7 años. 28 de estos pacientes se veían por un nódulo tiroideo, es decir, el 75%, y aquí tenemos las relaciones en cuanto a los lados. Y 3 pacientes, es decir, el 8% ya tenía metástasis al momento del diagnóstico. Los principales diagnósticos histopatológicos que nosotros detectamos en este periodo de tiempo fue un carcinoma papilar en un 43%, carcinoma medular en un 13% y carcinoma folicular en un 10%. Otros diagnósticos histopatológicos fue hiperplasia folicular, adenoma folicular, tiroiditis linfocítica e inflamación crónica. ¿Y qué procedimiento se les realizó a estos pacientes? Más del 70% terminó en tiroidectomía total e incluso el 37%, además de la tiroidectomía, se le hizo exploración de la cadena ganglionar. A un 15% se le hicieron hemitiroidectomías, un 5% requirió biopsia, una persona se le hizo tiroidectomía parcial y un paciente incluso requirió una tiroidectomía complementaria. Y en cuanto a las complicaciones que nosotros detectamos en nuestros pacientes, tenemos una tasa de complicaciones, bueno, un porcentaje de complicaciones del 27%. La principal complicación, hipoparatiroidismo secundario en 5 pacientes, parálisis de las cuerdas vocales en 3 pacientes, que representa un 8%, un poquito más amplio que lo que presenté en diapositivas pasadas. Un paciente presentó parálisis diafragmática y un paciente presentó un hematoma con compresión significativa de la vía aérea. Muchas gracias.